Hola a todos. Bueno, como siempre varias cosas. Vayamos a dos. En primer lugar, vean los videos y vean los anteriores. Los videos que estoy haciendo en general tienen, digamos, son ideas parciales cada uno, pero son ideas que se hablan entre sí y por lo tanto uno requiere del otro, uno le da la bienvenida al otro. Por ejemplo, voy a hablar pronto sobre Irán y los problemas que está teniendo con Estados Unidos, o viceversa, los problemas que Estados Unidos tiene con Irán. Y eso ya tiene que ver con, por ejemplo, los más de un siglo que los Estados Unidos no tienen ni idea de qué hacer en política exterior y por lo tanto no va a encontrar en este momento un camino entero hacia, digamos, saber qué hacer, ¿no? No es tan fácil. Bueno, entonces de esa manera se relacionan las ideas una con otra. Y en el capítulo de hoy, bueno, mejor dicho, en el video de hoy vamos a hablar sobre cuestiones financieras. Vamos a hablar sobre, bueno, un montón de imágenes que se van aclarando. Y hablemos de esos 15 minutos y por si acaso voy a poner aquí, aparece un enlace que son las e-cards. Voy a poner un enlace a uno de los videos sobre, ya voy a ver, pero tal vez sobre los números, porque es importante reconocer la función que cumplen los números dentro de lo que es nuestra forma de entender las cosas. Bueno, hoy voy a hablar sobre colapso financiero, el problema general y lo que es la política monetaria moderna. 15 minutos, entonces si ya está contando, vayamos rápido al asunto. El problema se aclara en qué es lo que se va a hacer, se aclara en qué es lo que se está haciendo, se aclara en cómo se va a enfrentar y todo lo demás. Digamos que sucede, digamos que literalmente colapsa el sistema financiero mundial. Va a ser más de lo mismo. Algo que se olvida, y hay que recordarlo todo el bendito tiempo, es que todos los problemas que te rodean y todos los problemas financieros que te rodean no son novedad, o sea, no son algo nuevo, no es algo que comenzó a pasarte a ti desde el 2008, no es algo que comenzó a pasar ahora desde el 2015 y no es algo que, digamos, si sucede ahora, el 2019, 2020, no es que sea un acontecimiento del gobierno de Donald Trump o algo así, no, es un problema que tiene muchísimo trayecto y es de larga data. Entonces viene desde los años 70. Entonces, si el problema viene desde los años 70, ¿eso qué quiere decir? Que el problema ya se ha manifestado en todas las formas, digamos, en que se puede manifestar. Entonces, ¿cómo se ha manifestado esto? ¿O cómo se viene manifestando esto? Y es a través de dos mecanismos. Uno es el mecanismo que va perdiendo poder adquisitivo, el dinero. Entonces tenemos que es el poder de compra de $1 en el 1900 y este es el poder adquisitivo de $1 en 1980, digamos. O en el 1999, digamos. O sea, o el 2000, ya. 1901-2000, puede ser, ¿no? O sea, la curva del poder adquisitivo es así. Ese es uno de las manifestaciones, la pérdida del poder adquisitivo de cualquiera sea la denominación. Es pérdida adquisitiva del dólar, es pérdida adquisitiva del euro, es pérdida adquisitiva del yen. Todos, ¿no? Por exceso de lo que es su presencia dentro de los mercados, exceso de liquidez en el mercado, se pierde dinero a través de lo que es la pérdida de valor adquisitivo. En otras palabras, tú puedes tener un peso y el pan te sale a 4 por un peso. Tú puedes tener un peso y el pan está a 2 por un peso. Entonces, ¿no? Ese es uno. El otro aspecto y el principal aspecto, que es muy complejo en sí mismo, es lo que es la interferencia con la eficiencia de Pareto. En otras palabras, la destrucción de la eficiencia de Pareto y por lo tanto la acumulación de capital donde no corresponde. Entonces suena medio abstracto y
se puede simplificar de una forma bastante apropiada, que es que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Eso es. Entonces, por si acaso, este no es un nuevo fenómeno. ¿A qué me refiero con que no es nuevo fenómeno? Sino que sucede cada que hay una explosión financiera. Una explosión en el sentido de expansión de lo que es el mercado financiero, expansión de lo que es la deuda, siempre va a provocar ese fenómeno, que es que los ricos se hacen más ricos y que los pobres se hacen más pobres. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque aquello que tiene el rico, digamos, sea propiedad, sea inversiones, sea deudas, en otras palabras, sea capital en el mercado de deudas, aumenta su tamaño y crece. Pero no es algo que beneficie a la economía en total, ¿verdad? ¿Qué sucede si tú tienes una linda casa grande de 1 hectárea que vale 10.000 y después vale 50.000? O sea, tú estás chocho. Estás chocho y tienes más dinero, digamos, porque puedes prestarte, digamos, sobre el valor de tu casa, puedes prestarte mucho más dinero y vives dilapidando y todo eso y tu casa sigue valiendo más y más. Entonces se acumula en ti lo que es capital, se acumula en ti lo que es poder adquisitivo a través del valor de tu propiedad. Lo mismo va a suceder con tu mercado de deuda o lo que sea que tengas dentro de lo que es un periodo de expansión, explosión financiera. Lo mismo sucede ahora. Entonces tú tienes un pobre Bill Gates, literalmente un pobre Bill Gates, que es una persona rica porque se lo merece, porque ha trabajado, porque cada que alguien menciona a Bill Gates, todo el mundo debería decir gracias. Se menciona a Bill Gates, gracias. Bill Gates, gracias. ¿Por qué? Porque es el que hace, es la empresa, él fundó la empresa que hizo los sistemas operativos de tu computadora. En otras palabras, ¿quieres que tu computadora no te entienda, que no tenga sistema operativo o que sea muchísimo más caro? Si quieres eso, bueno, pues adelante. Pero si no, gracias Bill Gates, así de fácil. Pero el punto es de que él se hace rico, entonces se acumula un montón de dinero en su persona. Y en su persona lo que él hace es invertirlo, tenerlo en acciones y todo eso. Y entonces el tipo se enriquece cada vez más. ¿Por qué? Porque los recursos o los bienes que él tiene, ¿no? Sus assets, se van incrementando de precio porque ahí se va dirigiendo el dinero. Ese es el segundo bendito problema de lo que es la actual crisis. De que lo que se hace es manipular el mercado con las mejores intenciones, pero el manipular el mercado no sirve. Entonces lo que tú haces es simplemente beneficiar a ciertos sectores de acuerdo a dónde has metido plata, de acuerdo a cómo has metido plata, de acuerdo a cómo se comporta el mercado en dicho país. ¿A qué me refiero? En el mercado de los Estados Unidos, que es muy libre, que su gobierno es muy limpio, es muy honesto y todo lo demás, quienes se van a ver beneficiados son los sistemas que están al servicio de la burocracia, los negocios, básicamente el sector financiero y las burocracias de las ciudades, ¿no? Entonces ahí se va el dinero. Ahora, dentro de un país tercermundista, subdesarrollado, corrupto y todo lo demás, entonces va a haber un grupo de personas que se van a ver beneficiadas por el incremento de los ingresos de cierta parte y todo lo demás. En otras palabras, unos contubernios, ¿cómo se llama? Colusiones, no, contubernios, contubierno, corrupción, ¿no? Ahí van a ir los grandes beneficios. Entonces varía de lo que es, digamos, de tipo de país, tipo de mercado, pero lo mismo sucede en todos ellos. En otras palabras, ciertos sectores que tienen poder adquisitivo o logran adquirir poder adquisitivo se van a ver beneficiados de esos, mientras el resto de la población se va a ver perjudicado en que el costo de vida sube, mientras que sus ingresos no suben de la misma manera. Entonces, esa es la manifestación de este problema. En los países ricos que sus gobiernos son infinitamente más honestos que la de los países subdesarrollados, se manifiesta en cierto sector del pueblo que queda subatendido por los recursos estatales de las benditas descomunales burocracias que
que atienden a todos los que puedan. Ya. Entonces, eso es lo que sucede. Son esos dos fenómenos: pérdida de poder adquisitivo del dinero, incremento de las desigualdades económicas, por querer ayudar a que no haya desigualdades económicas, por si acaso. Ese es el dilema. Este no es un problema de los países corruptos subdesarrollados. Este es un problema del primer mundo, por si acaso. Que no se olvide eso jamás. Y entonces, ¿qué sucede si colapsa la bolsa? ¿Qué sucede si, digamos, porque ya colapsó la bolsa, digamos, el año pasado ya hubo varios colapsos y ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos qué se va a hacer? Si colapsa la bolsa, beneficia, mejor dicho, perjudica a un sector muy pequeño de la población. Y esas personas van a encontrar con que, ay, ni modo, hemos perdido un montón de plata. Y lo que va a suceder, digamos, es una crisis económica, o mejor dicho, lo que está sucediendo, no hay que esperar una vez más. Este bendito problema se manifiesta todo el tiempo y se está manifestando en este mismo instante. Bueno, ¿cómo se manifiesta en este instante? Es a través de una depresión económica. Eso es. No es más, no va a ser más. No. Y ahí tenemos varios otros problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar es como cocinar, como calentar el agua poco a poco. Si tú te metes al agua caliente, saltas y dices, está muy caliente, y lo arreglas. Si tú te metes y el agua se va calentando poco a poco, puedes llegar a morir. Bueno, al menos el sapito, la ranita, el experimento de las ranitas siempre dice, ¿no? Se muere, la ranita se cuece, o sea, se cuece. Si tú vas calentando el agua poco a poco, la ranita no se mueve y se muere. Entonces, por lo visto, ese es el problema que van a enfrentar las sociedades. Va a haber cambios de gobierno y todo lo demás, y sabemos cómo van a intervenir, y lo que van a intervenir es a través de más intervención keynesiana. En otras palabras, meterle más dinero al mercado. Porque lo que sucede es que la idea keynesiana, ya he hablado sobre ella antes, la idea keynesiana es de que alguien tiene que consumir. Y si esta persona no puede consumir, entonces ¿qué tal si tú le prestas a algún sector a través del Estado para que ese sector consuma? Entonces, digamos, es esa lógica de mantener este movimiento, ¿no? Entonces mantengámoslo moviendo, a medio que me falla aquí la rueda, entonces intervendré ahí, pondré dinero ahí para que la rueda siga. Esa es la idea. No funciona, nunca funcionó desde los años 30 y concretamente en esta actual crisis desde los años 70. La actual crisis comienza en Estados Unidos. Pueden averiguar por si acaso todo esto. Y tiene que salirles el mismo resultado, porque esta es la realidad, no es solamente algo que se dice porque pareciera que, no, esta es la realidad, punto. Todo el mundo sabe que los Estados Unidos incrementa su sector financiero desde los años 70 y va perdiendo lo que es su sector industrial desde esos mismos años, ¿no? Averigüen lo que es el Rust Belt y todo lo demás, ya. Entonces, ahora que ya ha estornudado la bolsa varias veces, puede caer de un momento a otro sin ningún problema, pero ya sabemos qué es lo que se va a hacer, ya sabemos qué es lo que se va a buscar introducir para que el asunto siga como siempre. En lo que es la política monetaria moderna, Modern Monetary Policy. Eso es lo que se va a introducir. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo yo lo saben todos. Entonces, en primer lugar, imaginen esto. Si estamos en una crisis ahora, no está tan mal, ¿no? Eso es lo que te van a decir miles. Y la verdad es esa, o sea, tú vives mal, así, estás sufriendo. No creo. Hay muchísimas personas que no están mal, o sea, no tenemos por qué vernos perjudicados por la coyuntura. No, hay ciertos sectores que se ven beneficiados por la coyuntura, hay sectores que se ven muy beneficiados por la coyuntura y son otros o parte de lo que es la estructura económica que se ven perjudicados por la economía, por la actual coyuntura económica. Entonces, los proponentes de lo que es la política monetaria moderna te van a decir, y lastimosamente, o sea, es difícil
es difícil, digamos, mostrarles los datos. ¿A qué me refiero? Tenemos los datos de lo que es. Los datos de lo que podría haber sido, los datos de lo que podría ser, no hay. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo le dices a alguien, mira, las cosas podrían estar mejor? Las cosas habrían estado mejor si no se hubiesen hecho esto. ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes agarrar y mostrar los datos? ¿De dónde vas a mostrar los datos? ¿Dónde vas a señalar y decir, mira, así es como debería haber, podría ser si hubiésemos? No hay. No hay. Entonces lo que hay es más bien la realidad desde los años 70. En otras palabras, el incremento del sector financiero. En otras palabras, alguien ve el problema y dice, podemos hacerlo crecer mucho más. Ese es el plan, esa es la idea, ese es el rumbo que se va a seguir. Japón tiene más de 200% de deuda sobre lo que es su Producto Interno Bruto, más de 200%. Eso ha perjudicado sobremanera lo que es a la población japonesa, pero los números macroeconómicos son de que una gran economía, de que tanto ingreso. Tú puedes ver la caída de lo que es el poder adquisitivo del yen japonés. Desde 1900, digamos, aquí está en 1993 y aquí está en 1998. Entonces, toda esa caída del poder adquisitivo del yen se da para lo que es impulsar sus exportaciones y un kilo de cosas más. O sea, en otras palabras, es intervención keynesiana en el mercado. Ya. Pero eso no es suficiente para convencer a los keynesianos de que la política monetaria, de que sus políticas monetarias no han servido. Lo que ellos ven es que tú tienes una economía muy sólida en Japón. No importa si se está disminuyendo la población, no importa a quiénes se ven perjudicados, la economía es sólida y está sólida. Y que tiene un 200% de interés sin manifestación de inflación. Ya hablé de la inflación antes. ¿Dónde se va la inflación? ¿Dónde está la inflación? Ya hablé de eso antes. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos no podrían endeudarse un 200%? ¿Por qué los europeos no podrían endeudarse un 200%? Esa es la política monetaria moderna. Esa es la idea por detrás de la política monetaria moderna. Y todos sabemos qué es lo que va a producir cuando se introduzca eso o si ya se está introduciendo en este momento. ¿Por qué? Porque este año ya el Banco Central Europeo ha comenzado a plantearse cómo puede intervenir dentro de lo que es los mercados financieros y el presidente de los Estados Unidos concretamente le ha pedido a la Reserva Federal easing, en otras palabras flexibilización cuantitativa en vez de tightening, en vez de, tiene una traducción, una palabrita, pero no me acuerdo en ese momento, ¿no? Entonces ya están buscando meter más dinero dentro de lo que es los mercados financieros porque los mercados financieros no han aguantado esta diminuta cantidad de tightening. Se hizo un tightening de 15 mil millones, o sea 15 millardos mensuales, desde creo que marzo del 2018, y ya todos los estornudos del mercado de valores ha sido producto de eso, de ese minúsculo tightening respecto a lo que es la montaña financiera. Bueno, entonces, debido a todos estos asuntos, la política monetaria moderna tiene proponentes serios. ¿A qué me refiero? Personas en puestos de mando que quieren ejecutarla. Y lo que va a resultar no es un beneficio para la economía, sino lo que va a hacer es lo que ha venido haciendo desde los años 70, que es disminuir el poder adquisitivo de la moneda y destrozar lo que es el índice Gini, porque interviene con la eficiencia de Pareto. Bueno, como pueden ver, este video alude a varios otros. Básicamente la historia final es esa, viene más de lo mismo. Y el problema viene desde hace mucho tiempo. Bueno,
No sé si ha sido muy divertido, pero como siempre, muchísimas gracias por su atención.